le damos la bienvenida a nuestro presidente de la corporación, el doctor Juan Altamar Santo Domingo. Buenas tardes, de verdad agradado de esta concurrencia y calidosa concurrencia, de calidad, calidosa de calor y de calidad. La corporación nace como el ave fénix. Mi madre fallece y vivió aquí 67 años y decidimos convertir esto en una biblioteca comunitaria y una casa de la cultura. Y con mis hermanos y unos amigos, todos artistas, decidimos conformar la corporación y hemos venido trabajando desde el mes de enero. Llegamos al día de hoy con la presencia de ustedes, con la colaboración de muchas personas. Miren los cuadros que nos han regalado pintores, estudiantes de pintura. Y estamos adecuando esto para que en un futuro no muy lejano sea una escuela de música, de pintura, de danza y adentro un sitio para la lectura. Y también para venir aquí a discutir sobre el pensamiento, porque se requiere construir el pensamiento y alejar las discusiones. Queremos construir hombres tolerantes, respetuosos y que sepan discernir. Es lo que necesita la patria, ¿cierto? Y este va a ser el espacio. Mi madre nació en la época en que comenzó todo lo importante de la literatura de este país. Nació en 1928. 6 días antes de la huelga de las bananeras. 35 días después de la masacre de la bananera. Y ella vivió eso. El corral electrizado de los gringos. La bananera que tanto daño hizo. Y lo nefasto del país, pero aquí no vamos a hablar de lo feo del país. Lo positivo de esa época es que fue la inspiración para que García Márquez escribiera su novela. La encuadró allí, en Ciénaga, Aracataca, Fundación, Guacamayal. Ese sector es la inspiración no solo de García Márquez, sino de Álvaro Cepeda Zamudio. Lo que significa que homenajear la memoria de ella es hacer realidad o llegar a la semilla de donde nació la literatura que hoy rige al país, ¿cierto? Este no es un discurso largo, quería ambientarlos en esto. Aquí lo importante del día de hoy es que con este evento damos inicio a los conversatorios, a los foros, a los encuentros. Y para eso hemos invitado a 3 personajes de lujo. En pocas partes consiguen 3 personajes de tanto lujo, ¿cierto? Ariel, que a pesar de sus títulos y de sus estudios, él quiere permanecer como un profesor de literatura, ¿cierto? De la lengua. Fausto, un investigador que lo conozco desde cuando era flaquito, ¿cierto? Y ha escrito más de 20 libros. Robert, con Robert estudiamos una especialización en una época, ¿cierto? Y significa todo lo que ustedes saben que significa Robert. Pero hoy lo importante es escucharlo a ellos. Ven y preséntalos a ellos para que comience la función. Este primer evento, un aplauso, ¿verdad?, para nuestro presidente. Muy buena convocatoria, doctor Juan. Bueno, este primer evento es el conversatorio sobre la influencia de García Márquez en la música vallenata, para el cual tenemos la participación de 3 personas con amplio conocimiento literario, investigativo y musical sobre el tema. El filólogo Ariel Castillo Mier, por favor, puede pasar. Reconocido investigador, escritor y profundo conocedor de la obra de Gabo, de su peso específico en la literatura del Caribe,
prefiere que se le vea como un profesor de lingüística. Un aplauso para Ariel Castillo. También investigador, periodista y escritor de muchos libros sobre música y músicos, tendremos como panelista a Fausto Pérez Villarreal, ampliamente conocido en nuestro medio. Bienvenido. Y completa la terna de lujo Roberto Calderón Cujía, compositor intelectual y profundo conocedor de la lírica y la música del Valle del Cacique Upar. Bienvenido a los tres. Le damos inicio. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Inicialmente mi agradecimiento a Juancho por este honor de permitirme compartir esta primera sesión de el proyecto interesantísimo que quiere emprender o que está emprendiendo a partir de hoy. Y no solamente agradecerle, sino felicitarlo por esa capacidad que tuvo para trascender el dolor y convertirlo en algo fecundo. Es decir, cuando vi a Juancho en el momento de la muerte de la mamá completamente apabullado, era impactante verlo en esas condiciones, pero luego haber sabido superar esta situación y convertirla en algo creativo me parece realmente maravilloso y de una persona de una gran inteligencia, ¿no? Me imagino que con esto va a devolver todo ese afecto, todo ese amor que le enseñó la mamá y prolongarlo por todo el tiempo que viene hacia el futuro, ¿no? Entonces, voy a conversarles sobre un tema que me ha estado rondando en la cabeza desde 1984 y es el de las relaciones. Yo estudié literatura entre la obra de García Márquez, en particular 100 años de soledad, y la música de acordeón. Digo música de acordeón porque cuando se habla, por ejemplo, de música vallenata, se establecen ciertos límites geográficos y el acordeón se dispersó por diversas regiones del país. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uno con las composiciones de los corraleros de Majagual, ¿no? El paseadito, todos estos ritmos quedarían por fuera porque no son vallenatos. Y como vamos a ver, la presencia, por ejemplo, de Calixto Ochoa y de los corraleros de Majagual va a ser fundamental en lo que quiero plantear, ¿no? Entonces, en alguna ocasión entrevistaron a García Márquez y yo creo que él estaba un poquito aburrido, que siempre que lo entrevistaban, le preguntaban por las influencias, ¿no? Y le hablaban de Faulkner, y le hablaban de Virginia Woolf, y le hablaban de Kafka. Y una vez, como para quitárselos de encima, dijo, no, a mí la influencia más importante que he tenido en mi obra no son influencias literarias, sino extraliterarias. Es la música vallenata. Son los cantores, los compositores del vallenato. Es medio cierto y medio falso en la medida en que el vallenato no es solamente música, sino letra. Y el vallenato es literatura. Y uno de los que se encargó de plantear eso fue el propio García Márquez. Entonces, luego miraremos tres aspectos importantes de la relación de García Márquez con el vallenato. Al principio, cómo se va enterando, se va formando, luego cómo el vallenato influye en su obra y luego cómo al final, como en una especie de cierre con broche de oro, García Márquez se convierte en un personaje de la música vallenata. Entonces, esta es la declaración de la cual les hablaba en 1977, una de las entrevistas más francas de García Márquez, y es interesante esa asociación que establece entre las letras del vallenato y la forma como hablaba la abuela. Es decir, con esto nos está hablando de la tradición oral que es tan importante en la vida cultural del Caribe colombiano, ¿no?
Dice, la forma como ellos contaban, como se relataba un hecho, una historia, la cara de palo, la naturalidad con que la abuela echaba los embustes más grandes del mundo, también están en algunos cantos vallenatos que son de carácter narrativo. Esto simplemente por un reconocimiento, es decir, en la historia del conocimiento siempre hay quienes nos preceden, se nos adelantan, y es sorprendente como un crítico uruguayo, Ángel Rama, que estuvo en Barranquilla en 1972, fue el primero en plantear, miren que la declaración es anterior, el texto es anterior a la declaración de García Márquez. Seguro que García Márquez le informó, lo puso al día. Y fíjense cómo habla, porque la gente decía, no, que García Márquez está influido por la sátira menipea, por la novela de caballería. Y dice Rama, no, yo creo que hay que mirarlo en otra parte, en la cultura popular y en particular los vallenatos, como aparece ahí. No sabía mayor cosa de vallenato Ángel Rama, de manera que no podía profundizar en el tema. Y luego dio un curso sobre García Márquez y confundía la cumbia con el vallenato, pero por lo menos tuvo el acierto de enunciar eso primero que todo mundo. Y en ese mismo artículo decía, cuando él creía que García Márquez era barranquillero, cuando el futuro barranquillero se acerca a la academia a recibir el Premio Nobel de Literatura, es decir, lo anticipó con 7 años. ¿No? Sigamos. Bueno, esto de las relaciones entre la música y la literatura no lo inventa García Márquez, eso no es nuevo y hay unos importantes antecedentes tanto en Hispanoamérica como en Colombia. El caso de Rubén Darío, cuya influencia, por ejemplo, en los boleros de Agustín Lara es innegable. Borges escribió milongas y manejaba muy bien el lenguaje, tiene una historia del tango realmente interesante. Julio Cortázar pues tenía una formación musical mucho más compleja y jugaba con el jazz sobre todo, ¿no? Pablo Neruda tiene un poema que se llama Tango del Viudo, que muestra más o menos su procedencia, y es un tango, el poema es un tango de un tipo que se despide de la mujer y está completamente adolorido porque ella lo ha abandonado, ¿no? Sobre todo en el Caribe esto es una constante. El poeta cubano Nicolás Guillén, fíjense, tiene un libro titulado Motivos de Son, y es de 1930, cuando García Márquez tenía 3 años. Igual en Puerto Rico, Luis Palés Matos, Canciones festivas para ser lloradas. Es decir, en el Caribe la relación entre la música y la literatura es una constante. Carpentier ha sido un gran investigador y Rómulo Gallegos escribió la novela Canaima, donde el personaje principal es un cantor llanero. Pero en Colombia yo diría que el primer caso en el que aparece un ritmo musical en un texto es con Candelario Obeso, este poeta que era de Magangué, de Monpós, era de Monpós, en un libro titulado Cantos Populares de mi Tierra, en el que más o menos enuncia un programa que es lo que va a desarrollar García Márquez. En ese momento, cuando él lo escribe, a la gente le pareció que eso no tenía ningún valor y lo dejaron en un segundo plano, tanto que él tuvo que retomar, era un proyecto de 3 libros y nada más adelantó el primero porque nadie le prestó atención. Vamos a mirar ahorita cómo en 1875 yo creo que aparece la primera referencia a un conjunto de acordeón, caja y guacharaca en una fiesta en La Guajira. Y el trabajo de Henri Candelier, un francés que vino por acá, y el libro se publica como en el 93, y ahí vamos a encontrar una caracterización de la manera como echan los cuentos en La Guajira, que parece que estuvieran hablándonos a nosotros de 100 años de soledad. Bien, este es el libro de Candelario Obeso, y Obeso era hijo de un blanco con una negra, tuvo formación militar, y además la muerte fue supremamente dolorosa, trágica. A pesar de que era militar, estaba limpiando un arma y se le disparó, ¿no?, en el estómago, y duró como 3 días agonizando. Sin embargo, como buen caribe, no perdió el sentido del humor, y lo que comentó fue: por primera vez el negro da en el blanco. Miren cómo en el prólogo de ese libro, él habla de la necesidad de dejar de imitar a los escritores europeos y pensar en una literatura auténtica, legítima.
creo que este programa lo desarrolla a cabalidad Gabriel García Márquez, ¿no? Este es un poema de Obeso de esa época. Fíjense, la limitación era que lo escribía tal como la gente hablaba, y entonces para alguien que no fuera de la costa era imposible de entender, había que traducirlo. Y muchas ediciones del libro traen la transcripción o la adaptación al castellano moderno. Pero miren, es una historia de un personaje que tiene como una especie de decepción con la mujer, pero de repente mire cierta Picúa. Picúa es una mujer alta, elegante, de alto copete de la sociedad. Me enamoré al momento de su garbeza y juntos nos soplamos entre la rueda a bailar un porro. Entonces es la primera vez que aparece esta música en la poesía nuestra. Pero la manera como cuenta la historia está anticipando algunas de las características de lo que luego se ha llamado de pronto erróneamente el realismo mágico, ¿no? Me pisó el cobo, hay que traducir, me pisó el talón. Jesús, voto a la Virgen por Santa Rita, se me fueron, perdí la cabeza, temblé de la ira y al mismo punto le hice besar el suelo de un solo puño, es decir, ni Tyson, ¿no? Sigamos. Y entonces cuando está el que lo pisó en el suelo, se fue como muy arriba, ¿no? Se me botaron todos los del baile, imagínense este Superman con hierros y con palos, y él los paró en seco e hirió y mató un poco, como 200, ¿no? Y el fullero del alcalde con una turba fue a cogerlo preso, pero por fortuna ya él se había escondido detrás de una hojita de lengua de vaca, ¿no? Allí estuvo como 2 años y no comía otra cosa que el huevo de gato, que es otra plantica, ¿no? Y después de ese tiempo probó una hierba que lo volvió negro, ¿no? Y le dice entonces a la mujer a la que está enamorando con esta fanfarronería, le dice, no te extrañes de este cambio ni te burles. Si yo quisiera, tendría los ojos azules. Mira, yo he estado a una vara del Padre Santo. Entonces miren que estas historias cargadas de exageraciones y de sentido del humor ya estaban en el siglo XIX, ¿no? Digamos. Bueno, entonces esta es la descripción de un baile con acordeón, caja y guacharaca en Riohacha, en el siglo XIX, y era un tipo que quería recordar cómo se divertían en la infancia. Estaba en una fiesta de gente de la alta sociedad con militares, estaba aburrido y se fue, y entonces encontró un tambor, una guacharaca, un acordeón, y tocaban tocaban fuerte y repetido, como si tuvieran mal de rabia, ¿no? Y allí, teniendo por testigo a la luna que alumbraba con una luz maravillosa, las muchachas bailaban animadas, todas las parejas eran populares. Recuerden que el vallenato vino a tener entrada en los salones sociales, ya habían avanzado el siglo XX, pero la expresión que utilizaban era cumbiamba, no había el nombre todavía. Era tan vivo y sensual que era capaz de enardecer y sacar de sus casillas al propio Nevado. El Nevado se ponía caliente con esa música Una observación hicimos que tuvo que ocurrírsele todo bicho viviente que se arrimó por esos lados, y es que los hombros, ¿quiénes eran los hombres que estaban bailando? Mozos de cordel, rollizos y jóvenes, eran trabajadores. Y las mujeres debían ser cocineras, lavanderas y vendedoras ambulantes. Entonces, la raíz de esta música es puramente popular. Digamos. Aquí el francés Henri Chandelier, él va a decir cómo echaban los cuentos los guajiros en esa época, y dice, para ellos el objeto está muy alta, creo que no, falta el comienzo. Yo no voy hasta arriba, a ver. Bueno, los fenómenos físicos más sencillos, ellos les dan unas interpretaciones imaginarias llenas de supersticiones. Las explican como milagros o como algo sobrenatural. Dice, gustan mucho de cuentos fantásticos, está dentro de su temperamento, sus gustos, son exagerados en todo y les agrada tener un carácter espantoso, maravilloso o místico. Es decir, esos cuentos para que la gente coja miedo en la noche. Ellos contarán muy bien, sin pestañear, que era lo que decía García Márquez, que la abuela echaba los cuentos con cara de palo.
con la más grande sinceridad, historias abracadabrantes de espectros con todos los accesorios obligatorios en estos casos, aparición de fantasmas, ruidos de pasos o de voces sepulcrales, chichas de armas, en resumen, todas las alucinaciones de una imaginación enfermiza y pusilánime. No hay placer más grande para un habitante de Riohacha que provocar la curiosidad de sus auditores muy crédulos o excitar un sentimiento de terror dentro de ellos. Fíjense que esa caracterización de la manera de echar los cuentos de La Guajira se puede aplicar sin cambios a 100 años de soledad, ¿no? Bueno, García Márquez no se inventa nada de esto, hay toda una tradición, es decir, él es el resultado de un esfuerzo de la comunidad por ir procesando su propia cultura. En Jorge Artel encontramos la presencia de la música en sus poemas, pero hay un personaje que fue muy olvidado, que se llamaba Antonio Brujés Carmona, y que vale la pena retomar su lectura porque fue de los primeros que estableció esa conexión que no es muy cierta, que digamos, pero que se ha popularizado sobre los intérpretes con los juglares, ¿no? Son dos cosas bastante distintas. Pero miren todos los artículos que fue escribiendo y le recomiendo sobre todo un artículo de 1940, Vida de Pedro Nolasco Padilla. Se consigue en un libro que se llama Macondo Visionado y es la historia de un acordeonero que hace un pacto con el diablo, pero se le vence ya el tiempo y el diablo va a buscar el alma que le había encomendado. Y entonces se produce el velorio de ese personaje y ese velorio es 20 años antes el cuento de los funerales de la mamá grande de García Márquez. Sigamos. Miren, ese poema prácticamente se puede bailar, de Jorge Artel, ¿no? Es la percusión, ¿no? Bullerengue se llama, ¿no? Sigamos. Y el tema del acordeón y de la música de acordeón está en cuentos de José Francisco Socarrás y de Manuel Zapata Olivella. Socarrás tiene 3 cuentos donde aparece el acordeón. Uno es La uña de la gran bestia, en el que el personaje se llama Pacho Ruelas, una manera de aludir a Pacho Rada, y hay unas escenas como de magia. Y en un acordeón tras la reja se basa Zapata Olivella en un suceso real, una vez que metieron preso a Pacho Rada, y eso generó la furia de la población, porque cometió el error de dejarlo con el acordeón en la cárcel y enseguida el pueblo supo que estaba ahí y salió a protestar. Esa es la imagen de Pacho Rada, que algunos decían que era, como se llama Pacho, Francisco el Hombre, ¿no? Bueno, la relación entonces de la música de García Márquez con la música de acordeón data de tiempo lejos, desde chiquito. Dice, lo primero cuando él oyó un acordeonero en Aracataca, y en su segundo artículo periodístico lo dedica ya al tema del acordeón. Fíjense, él venía como preparado para lo que iba a hacer más adelante. El primer artículo es sobre el toque de queda, sobre la violencia, que ha sido uno de los temas de su obra. Y el segundo ya está el acordeón, que es como el que tranquiliza la violencia, la amaina un poco. Y entonces toda una caracterización sobre lo que es el acordeón, una música del Valle del Magdalena, todavía no hablaba de vallenatos, y que es una música semejante a los juglares, que tiene un caliente mensaje de poesía. Es decir, es literatura. Está planteando en su segundo artículo en 1948. Luego escribe un artículo sobre Abel Antonio Villa y compañía. Menciona a Emiliano Zuleta. Bueno, ahí creo que comete un pequeño error, porque que yo sepa, Miguel Canales nunca compuso nada, era un personaje. Pero lo importante es cómo destaca cómo las letras de la música de acordeón no vienen de la fantasía, sino de la experiencia y de la memoria, del recuerdo. Entonces cantan a partir de la experiencia, no se ponen a inventar, a fantasear, ¿no? Y eso es una gran lección que él va a incorporar a su obra literaria. Él habla de las cosas que él conocía o que había investigado a fondo. Otra vez, la de los cantos vallenatos dice, tienen más emoción
que los poemas que están publicando de los poetas en Bogotá. Los que publicaban en esa época eran Piedra y Cielo, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, con una melosería y una poesía que no era apta para diabéticos, ¿verdad? Puro dulce. En 1952 viajó a Aracataca y estuvo recorriendo toda la zona, y fíjense cómo ya tenía en la cabeza concebido su proyecto, ¿no? Dice, no voy a escribir ninguna crónica porque voy a reservar ese material para la casa. Así se llamaba la primera novela que intentó escribir. El novelón de 700 páginas que pienso terminar en 2 años. Lo terminó en 25 años cuando terminó 100 años de soledad, ¿no? Del 52, en 15 años. Sigamos. Bueno, miren este retrato que hace García Márquez de Escalona. Cuando García Márquez le regala 100 años de soledad a Escalona, le pone esta dedicatoria, le escribe, para la persona que más admiro en el mundo. Miren si no está hablando de sí mismo y de su proyecto. Es que yo creo que la importancia está en esto. Escalona se le adelantó. García Márquez empezó escribiendo unos cuentos fantásticos que ocurrían en lugares, eran habitaciones cerradas que no se podían ubicar en ninguna parte del mundo, ¿no? Y Escalona le muestra cómo podría contar historias que ocurren en la vida real con todo el humor y con toda la profundidad psicológica. Dice, hace algunos años, un aspirante al Congreso se ganó unas elecciones del Magdalena porque en sus discursos prometió hacer una estatua a Rafael Escalona. Eso fue publicado en El Espectador. Una estatua de un hombre joven que no ha hecho otra cosa que elaborar canciones llenas de personajes conocidos, de anécdotas reales que vuelan de boca en boca por toda la región. Es lo que está pasando ahora con 100 años de soledad. La gente citando a Aureliano Buendía y el último o el penúltimo Aureliano, etc. Un hombre sencillo que cuenta historias con música por puro amor a su tierra y a su gente, por una afirmación de la identidad, y que la gente recoge por eso, porque interpretan cabalmente sus sentimientos. Una de las razones del éxito de 100 años de soledad radica en que es una especie de espejo. García Márquez decía que era un espejo hablado, pero es que quien lee 100 años de soledad dice, ese personaje se parece a mi abuela, así era mi tía, así era mi hermano. Hay un reconocimiento, que es lo que pasa con las canciones de Escalona. No habría podido encontrarse nadie que sintetizara la psicología del pueblo con tanta exactitud como Rafael Escalona. Y esto lo está diciendo García Márquez desde 1955, ¿no? Sigamos. Bueno, ahí está García Márquez en esa época totalmente llevado, ¿no? Cuando trabajaba en el Heraldo y creo que se ganaba 3 pesos diarios, ¿no? Bueno, entonces el vallenato en la obra de García Márquez. No voy a hacer el recorrido total por la presencia, pero quería llamar la atención sobre la primera vez que aparece en El Coronel no tiene quien le escriba. Y miren la situación. Está muriéndose de hambre la esposa y el coronel, y la esposa le dice, hombre, ve y vende ya ese reloj. Se le puede hablar por la mañana, admitió el coronel. Nada de hablar por la mañana, precisó ella. Le llevas ahora mismo el reloj, se lo pones en la mesa y le dices, Álvaro, aquí le traigo este reloj para que me lo compre. Él entenderá enseguida. El coronel se sintió desgraciado. Es como andar cargando el Santo Sepulcro, protestó. Si me ven por la calle con semejante escaparate, me sacan en una canción de Rafael Escalona. El temor que tenía que se fuera a convertir en un elemento de burla, ¿verdad? En alguien ridículo. Bueno, García Márquez también terminó metido en una canción de Rafael Escalona, que es el Vallenato Novel. Sigamos entonces. Bueno, este es el momento culminante en 100 años de soledad en el que él resalta el personaje de Francisco el Hombre, que en realidad es un mito, es una invención de García Márquez, mediante la cual intenta explicar la trascendencia de esta música. Pero si ustedes se ponen a mirar con detalle lo que está diciendo allí, se van a dar cuenta la cantidad de mentiras que está diciendo, ¿no? Que tenía 200 años, es decir, que si esto ocurre en el 1800, 200 años antes sería 1600, en la época en que no existía el acordeón. Pero ahí está el personaje con un acordeón que además se lo regaló un pirata, lo cual de alguna manera está señalando este destino vagabundo y al mismo tiempo
de libertad, de libertinaje que hay en la música de acordeón. Pero destaca el hecho de que en esas canciones se cuentan cosas. Entonces uno podría mirar, miren que en este capítulo es cuando Melquíades empieza a redactar el mamotreto en el que va a contar con 100 años de anticipación lo que va a ocurrir en 100 años de soledad. Y al mismo tiempo aparece Francisco el Hombre. Entonces, este cruce de la cultura escrita con la oralidad es uno de los elementos que explican la gran aceptación que ha tenido García Márquez entre los lectores. Sobre todo cómo privilegia esta manera popular de mirar el mundo sin entrar en tanto, digamos, erudición o rebuscamiento, ¿no? Y eso le trae digamos, la complacencia y el afecto de los lectores. Bueno, de las últimas obras en las cuales estuvo destacando la importancia de esta música es El amor en los tiempos del cólera, con ese epígrafe que me imagino los europeos y los norteamericanos cómo estarían agotando todas las bibliografías para saber quién era ese tal Leandro Díaz, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito para que, porque cómo vamos a hablar de música sin oír música. La primera estrofa de La diosa coronada, cantada por el propio Leandro Díaz. Se está escondiendo. Bueno, no quiso. Pero ahorita sonó. Te situaste en el amarillito. Písalo. Bueno, ahí la tiene de todos modos. Lástima porque no oímos la voz de Leandro. Esperemos que allá. Sí tiene el volumen. Nada, bueno, ahorita tienes el computador, ¿no? Y le ponemos Señores, voy a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto, ya tiene diosa de los encantos y que tiene su corona de reina los bellos. Aquí está el Magdalena. Bien. Entonces, fíjense que amenaza con una narración, con un relato, pero en realidad no hay un relato allí, ¿no? Sería más bien un comentario. Tenemos una diosa coronada. Para que haya un relato, se necesita un cambio de una situación inicial a una situación final. Por ejemplo, un gran ejemplo de relato es el perro de Pavalló. Cuando empieza el canto, el perro está vivo y puede pelear hasta con un tigre. Y cuando termina el canto, el perro se lo están comiendo los gallinazos, ¿no? Ha habido una transformación. Si eso no ocurre, no hay relato. Hay descripción, hay exposición, hay comentario, pero no hay historia, ¿no? Bien. Bueno, entonces yo propongo que estos serían algunos de los elementos que permiten poner a dialogar 100 años de soledad con la música de acordeón. Estaba viendo en estos días que entrevistaban a Tomás Darío Gutiérrez y le hacían esta pregunta, pero ¿qué relación hay a raíz de la película de Netflix entre 100 años de soledad y el vallenato? Y empezó a dar vueltas y en ningún momento parecía como si no se hubiera leído a García Márquez. Y no, es que existían compositores del siglo XIX, pero ¿eso qué tiene que ver?
Pero digo, la relación, ¿cuál es? Hombre, es que García Márquez era de Aracataca, y Aracataca pertenecía a esa provincia antigua de Padilla. No dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo propongo que qué parecido puede haber entre la música de acordeón, las letras, y 100 años de soledad. Arraigo en la realidad. Se basan en sucesos reales, no siempre, pero es muy frecuente. Hay una cantidad de motivos. El espacio, la geografía son similares. Si ustedes oyen El hambre del Liceo, salgo de Santa Marta, cojo tren en la estación y voy por la tierra de los platanales, es la misma geografía que aparece en 100 años de soledad. La narratividad, no siempre, pero hay vallenatos narrativos que evidentemente inspiraron a García Márquez, ¿no? Yo creo que lo más importante es la coincidencia en esta manera de ver el mundo que identifica al hombre del Caribe y que está en los cantos vallenatos y está en 100 años de soledad. Una visión del mundo que se caracteriza por el humor, por la irreverencia, por borrar los límites entre lo real y lo fantástico. Hay personajes comunes, ya los vamos a ver, que están en las canciones y que pasan a 100 años de soledad. Hay médicos, hay generales, todos estos motivos están allí. El lenguaje costeño, pero García Márquez no abusa de esto, él no es un escritor costumbrista, pero respeta mucha de la terminología de la región. El recurso que identifica a los costeños en el modo de hablar, al caribeño, la exageración, la hipérbole, esa es la marca de fábrica de 100 años de soledad. Y algo en lo que el vallenato no participa mucho, porque el vallenato tiende a ser un tipo de composición que elogia a los poderosos, pero la crítica social y política en algunos casos, pero son marginados, ¿no? Bien, sigamos. Entonces miren, por ejemplo, esta idea de que los animales traen mensajes, está en La mariposa, el cigarrón negro, una historia puramente imaginaria, esta del muerto borracho, que es de Calixto Ochoa, pero algunos dicen que no es, porque habla de la calle Serra, ¿no? Que la calle Serra es en República Dominicana, pero me dice Julio Oñate que sí es de él. ¿Y qué aparece ahí? Un personaje que parece de 100 años de soledad, un muerto que sale borracho y pregunta dónde hay un baile y pide cigarrillo y trago, ¿no? Más carnaval no puede haber allí, ¿no? Bueno, el alazanito, un caballo al que le hacen misa cuando muere, ¿no? Y un caballo que bailaba y le picaba el ojo a las muchachas, ¿no? Eso es la imaginación desaforada de García Márquez. Muchos de los elementos que identifican la obra de García Márquez como la abundancia de pestes, la peste del insomnio, la peste del olvido. Hay una canción que no sé si es de Escalona, pero se llama La peste, ¿no? El tema del contrabando, que es típico, está en la Cándida Heréndira, típico de esta región, que esa era su economía, de eso se defendían ante tanto impuesto y tanto control. La obsesión por los circos está en la música de Buitrago, el carnaval, la magia, sobre todo en los cantos de Luis Enrique Martínez. Sigamos. Militares de la guerra civil, el general Dangond, un general poderoso en la guerra, pero doblegado en cuestiones de amor. Los médicos que abundan en todas las obras de García Márquez están en Calixto Ochoa. Los piratas, el caso de Leandro Díaz, claro que aquí son otro tipo de piratas. Dice Leandro Díaz que había un compositor que él todo lo que hacía se lo cogía, y entonces hasta que él aprendió a chiflar para adentro. Y cuando aprendió a chiflar para adentro, ese compositor no compuso más nada, decía él, pues. No sé. Miren, La custodia de Vadillo, que es una obra crítica también, ahí sí cuenta una historia en gran medida. Calixto Ochoa, Los altares de Valencia, El turco Rolo, de Calixto, también de Calixto, sigamos. Bueno, ahí tienen ustedes entonces, hay un personaje que aparece con frecuencia, los sirio-libaneses, en la obra de García Márquez. Pongamos un pedacito de esta historia que después inspiró. Una vez murió una turca, la esposa del turco Rolo. De las cosas de ese turco hubo mucho que decir, porque cuando la difunta suspiró y viró los ojos, el turco soltó requiebro y en el llanto dijo así: ¿cómo? Ay, Paula, te acabaste, Paula.
Ay, Paula, lo único que le voy a pedir al alma tuya es que de ahora en adelante la clientela no venga con que firme la camisa, con que firme la pantalona, con que firme la zapata, que todo lo que venga sea con la plata por delante. Ay, Paula. Velorio, con el turco rolo. Velorio, con el turco rolo. Después aprovechó cuando, antes de que la gente fuera al velorio, puso un cartel donde invitaba a que pasaran porque había un baratillo donde todo era de última moda, ¿no? Ahí está un personaje que luego va a inspirar a David Sánchez Juliado también, ¿no? Y también a Aníbal Velázquez, ¿cierto? El turco perro. El turco perro, bueno. Miren más elementos, ahorita vamos a observar el suicidio de Montaño, un elemento, hay un fragmento en 100 años de soledad donde un personaje está a punto de suicidarse, de tanto comer. Montaño no se suicida, él la disfruta, pero el de 100 años de soledad casi se muere. 100 años de soledad gira alrededor de un incesto por una pareja de el sobrino se acuesta con la tía, la embaraza y ahí se cumple la fatalidad de que como hubiera una relación incestuosa iba a nacer un niño con cola de cerdo y nace el niño con cola de cerdo. En Alfredo Gutiérrez hay una canción que es de Calixto Ochoa que se llama El Fenómeno, donde hay un incesto. Entonces vamos a escuchar dos canciones más adelante, ¿sí? Sigamos. El Fenómeno creo que es la que viene para que vean ustedes. No estoy diciendo que García Márquez haya oído estas canciones, aun cuando pueden ser anteriores, sino que estaba sintonizado con el imaginario popular del Caribe. Y esa identificación le permitió contar esas historias. Bueno, ¡Alerta! oigan esto. El toque de queda, recoge. El pueblo se ha alborotado y alerta están en la espera. El pueblo se ha alborotado y alerta están en la espera. Cuando suena inesperado el toquecito de queda. Cuando suena inesperado el toquecito de queda. Todos corren a sus casas de las 6 en adelante. Todos corren a sus casas de las 6 en adelante. Las niñas corren descalzas, las cosas están tirantes. Las niñas corren descalzas, las cosas están tirantes. El toque me hace sudar, el toque me hace correr, el toque me hace correr, el toque me hace sudar, el toque me hace sudar, el toque me hace correr. Opa, corre, corre, mírate bien. Luego, descansa nada más. Mira un policía, una vieja chancletera, faltando 5 minutos. Una vieja chancletera, faltando 5 minutos. Llevaba la lengua afuera, iba morada del susto. Llevaba la lengua afuera, iba morada del susto. Un cojo a mí me contaba, compadre, eso se respeta. Un cojo a mí me contaba, compadre, eso se respeta. Cuando más la necesitaba, se me tardió la muleta. Cuando más la necesitaba, se me tardió. Pero páralo sin quitarlo, nada más quita de la música. Pero miren, es una crónica perfecta de cómo funciona el toque de queda. A qué hora empieza, cómo es, qué ocurre, qué pasó. Entonces, todos los personajes que aparecen allí. Miren, al final incorpora un lenguaje local. Los lalos mondan los dientes, los ladrones mondan los dientes porque no encuentran trabajo. ¿Y qué le pasa a las cocineras? Se les quema el arroz, se les ahuma el arroz. Entonces, toda una serie de circunstancias que va recogiendo
y ni siquiera le pone ese patetismo del toque de queda, del terror, sino el toquecito de queda, como si no estuviera pasando absolutamente nada, para no espantar a los oyentes, ¿no? Es una canción hecha con toda la sabiduría del caso. Ahora miremos cómo estaba en el periodismo de García Márquez. El primer artículo que escribe es sobre el toque de queda. Es un artículo todavía bastante lírico, casi que más de poeta que de narrador, pero miren aquí, es decir, yo diría que este primer artículo es inferior a la canción de Buitrago, pero en la segunda, miren cómo incorpora el elemento político para hablar de lo que nos comentaba ahorita Juancho, sobre lo que pasó en la zona bananera, ¿no? El exterminio que hubo allí. Sigamos. Bueno, decía que lo más importante en la música de la influencia del vallenato en García Márquez está en la visión del mundo. Y uno lo puede observar en canciones como La Garra, donde está el elemento de la magia. Invitaron a Armando Zabaleta, a Escalona, allá al Palacio Presidencial con Guillermo Valencia, y Valencia le regaló un par de garras de águila de la primera que él había matado, y se las llevó para Valledupar. Entonces, hay la conexión de que tan pronto como se desprendió Valencia de esas garras, perdió el poder y el país quedó desgarrado, decía la canción de Armando Zabaleta. Y me contaba uno de los Pavalló que esas garras se las peleaban los perros en la casa de él, ¿no? Eso no. Bueno, en La creciente del banco es un relato de realismo mágico. Está una creciente tan fuerte que los bagres están poniendo los discos, ¿no? Bueno, Camilo Namén, pero ya esto es posterior, se inventa una casa donde todo está mecanizado, la picada del hielo, el que le pega en la boca al que diga plevedades, todas estas historias están allí. El niño inteligente que a los 2 años ya estaba preparado para ser presidente y termina de borrachón, o este tremendo sueño de que el mar se vuelva ron, ¿no? Para solucionar toda la necesidad del licor. Sigamos. Esta es La creciente del banco. Lucho Vanega lamenta, ya sufrido el pobrecito. Lucho Vanega lamenta, ya sufrido el pobrecito. El día que fue a abrir su agencia, vi un bagre poniendo disco. El día que fue a abrir su agencia, vi un bagre poniendo disco. Bueno, pero quizás de los rasgos más importantes, las coincidencias entre este par de universos, es el drama de la modernidad que afectó a toda la gente del mundo, ¿no? Pero en la costa fue particular el caso del descubrimiento de la luz eléctrica, ¿no? Que se ve en el calabacito alumbrador de Calixto Ochoa, y después en la muerte de Menejo, cuando va a recortar un ramo para sembrarlo y se electrocuta. Y luego Calabazo con Bejuco, la impresión de alguien cuando se ve por primera vez en un espejo, o cuando se monta en un ascensor, o Buitrago, que se niega a montar en avión. Pero esto no lo vamos a pasar porque es muy largo, sigamos. Pero ahí estaba el calabacito alumbrador, que ustedes lo han oído, y que en 100 años de soledad hay una frase casi textual a la que aparece en la muerte de Menejo, ¿no? Sigamos, ya está. Voy a matarme por decepción, con un revólver bollo de yuca, los proyectiles de chicharrón, y si no muero ponte en acción, con un veneno de agua de azúcar. Hay una compra tan venenosa, hay una compra tan venenosa, la carne asada, frita o cocida. Al esta prueba si eres curiosa, te pone yuca bien harinosa y verás que muero pero enseguida. Bien, en 100 años de soledad hay un personaje que se llama Aureliano II, y tiene una competencia del que más coma con una señora que llega de Bogotá, que le dicen la elefanta, ¿no? Y se llama Camila Sagastume, pero tiene el detalle que ella come con una delicadeza y con una paciencia, y con esa delicadeza y la paciencia se gana al otro comelón que no quiere dejarse derrotar por la mujer. Les leo un pedacito. Dice: al despertar se bebió cada uno el jugo
de 50 naranjas, 8 litros de café y 30 huevos crudos. Al segundo amanecer, después de muchas horas sin dormir y habiendo despachado 2 cerdos, un racimo de plátanos y 4 cajas de champaña, la elefanta sospechó que Aureliano II, sin saberlo, había descubierto el mismo método que ella, pero por el camino absurdo de la irresponsabilidad total. Era pues más peligroso de lo que ella pensaba. Sin embargo, cuando Petra Cotes llevó a la mesa 2 pavos asados, Aureliano II estaba a un paso de la congestión. Si no puede, no coma más, dijo la elefanta. Quedamos empatados. Lo dijo de corazón, comprendiendo que tampoco ella podía comer un bocado más por el remordimiento de estar propiciando la muerte del adversario. Pero Aureliano II lo interpretó como un nuevo desafío y se atragantó de pavo hasta más allá de su increíble capacidad. Perdió el conocimiento, cayó de bruces en el plato de los huesos, echando espumarajos de perro por la boca y ahogándose en ronquidos de agonía. Sintió en medio de las tinieblas que lo arrojaban desde lo más alto de una torre hasta un precipicio sin fondo, y en un último fogonazo de lucidez se dio cuenta de que el término de aquella inacabable caída lo estaba esperando la muerte. Llévenme con Fernanda, alcanzó a decir. Fernanda era la esposa, él estaba con la querida, pero él le había prometido a la esposa que moriría en su casa, ¿no? Bueno, entonces hay toda una serie de canciones en las cuales uno puede encontrar mucha identificación con el modo de ver el mundo risueño, burlón que hay en García Márquez. Por ejemplo, La pijama de palo de Camilo Namén, La caja negra. Aureliano II decía, apártense vacas que la vida es corta. Es decir, había que gozar la vida. Y todas estas canciones como La caja negra, su mensaje es básicamente eso. Aprovecha el día de hoy porque mañana no sabemos si estés vivo, ¿no? Bueno, creo que se voló el fenómeno, ¿no? Sigamos, yo creo que ya lo último sería cómo García Márquez, después de estar hablando tanto de la música de acordeón, le ocurrió lo que tenía miedo el coronel y terminó convertido en personaje. En el vallenato novel, pero también hay vallenatos críticos como los de Adolfo Pacheco, el que se llama El engaño, donde cuestiona cómo han utilizado 100 años de soledad para tratar de decir que el folclore del valle es más importante que el de la sabana, por ejemplo, y Armando Zabaleta, que le reclamaba porque no le había construido una escuela a Aracataca, ¿no? Entonces, bueno, creo que con el vallenato novel podemos, o no sé si regresar, me gustaría que escucháramos El fenómeno. ¿Sí? Porque todo el mundo lo ha oído, pero el fenómeno no es tan... Sí, sí está. Más atrás. Esa es. En un pueblecito llamado La Guayola salió una señora encinta de un hermano. Les echó el cuento y se imaginan que esto es broma, porque causó horror lo que esa niña ha alumbrado. Nació aquella criatura sin físico de gente y con un parecido a muchos animales, con un lucero blanco en el medio de la frente, con el cuerpo peludo lo mismo que un salvaje. Nació con rabo igual a un mico y otros defectos raros en su cuerpo. Como sería de tan mal parecido que hasta la madre se privó del miedo.
Según me contaron, esto quedó tapado. Según me contaron, esto quedó tapado. Porque la criatura se murió a las 4 horas. A mí este cuento me lo refirió un muchacho. Que la madre de él, ella fue la comadrona. La madre como madre le contó todo a él. Y él como mi amigo me contó todo a mí. Y yo con un paseo le cuento al público también. Así es que poco a poco todo se va a descubrir. Qué cosas tan horribles en este mundo, qué degeneración de esa familia. La culpa la tuvo ese hombre tan bruto, por proceder tan mal con su hermanita. Ese hermano violó a su hermanita, y como no hay forma de matrimonio, hay que buscar un cura exorcista para que le expulse el demonio. Miren que no hubo cola de cerdo, pero hubo cola de mico, ¿no? Pero miren cómo una situación tan patética la convierte casi que en un chiste. Y es la única manera que alguien se pueda tragar una historia tan horrible y pueda soportarla hasta el final, porque te van distrayendo, te van engañando. Bueno, esa es la sabiduría que seguramente García Márquez en gran medida aprendió en la música de acordeón. Muchas gracias. Excelente, maestro. Maestro Roberto Calderón, que es el representante directo de la música de acordeón, bueno, el vallenato. ¿Qué relación tiene usted, maestro, con la obra o García Márquez? Buenas noches. Sin duda, este acontecimiento que desde hoy se convierte en histórico, en conmemoración de la señora Ena Santo Domingo, y que quiero agradecer a todos los presentes, pero en primer lugar a Juan Altamar Santo Domingo por convocarme para darme cita en esta noche, compartir un panel con un expositor de altos quilates, como dicen popularmente, en otro nivel, y que es muy enriquecedor escucharlo con esa historia tan bien elaborada, por supuesto, y que me acompaña también Fausto Pérez, un escritor, periodista de tanta trayectoria, del que he sido interlocutor en muchas entrevistas, y que es un placer. Gracias por convocarme y por invitarme. No soy experto de pronto en hablar de la historia de García Márquez como tal, porque, bueno, un poco más reciente en edad, pero sí podría contar algunas cosas que han sucedido en la música vallenata alrededor de García Márquez como escritor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Calderón, nací en San Juan del Cesar, Calderón Cugia. Tengo un ancestro musical basado en mis abuelos. Mi abuelo Cristóbal Mendoza Plata, un escritor de poemas, un escritor literario que alcanzó a escribir libros, entre ellos uno que se titula Luz en la sombra, cuyo prólogo lo escribió la poetisa barranquillera de Meira del Mar. De allí viene una raíz de mi parte, de la parte literaria, de lo que represento en la música vallenata. Y por la parte de mi madre, Enrique Cugia, que fue un militar de la época de los 1000 días y que tocaba un clarinete, también agarramos música, la parte, digamos, musical de allí. Mi abuelo Cristóbal Mendoza, la gente me pregunta si tu abuelo es Cristóbal Mendoza.
¿por qué eres Roberto Calderón? Sucede que allá en San Juan del Cesar, y vamos a recordar este episodio con la escritora Ketty Cuello Lizarazo, que ella escribió un libro que se convirtió en una novela muy popular en Colombia, que se llamaba, o se llama mejor, donde el padre Dávila, no recuerdo, se me escapa el nombre en el momentico, Ketty Cuello Lizarazo escribe San Tropel, una novela que fue muy conocida en Colombia. San Tropel Eterno, una novela de mucha trayectoria, pero que se sintetiza en el personaje principal del padre Dávila. En la novela tendrá otro nombre, no recuerdo. El padre Dávila era el personaje que dominaba el pueblo, como casi en toda la idiosincrasia de todos los pueblos. Y para recordar mi apellido, mi abuelo mi abuelo Cristóbal Mendoza tuvo dos hogares. El hogar de Cloro, que le decíamos Cloro Maestre, la esposa de mi abuelo, y mi abuela María Calderón. Entonces mi papá nace en el hogar que no es el matrimonio, y el padre Dávila tenía por costumbre marcar con mucha propiedad los nombres inclusive de las personas, y no quiso que mi papá se llamara Gonzalo Mendoza, porque no cumplía los requisitos para que tuviese el apellido de un hombre que ya era casado. Inclusive el nombre de mi padre, que debió ser Gonzalo como tal, el padre Dávila, porque había un apellido muy reconocido en San Juan del Cesar, que era Gonzalo Lacutir, un apellido muy distinguido. Entonces mi papá no se podía llamar como Gonzalo Lacutir, entonces lo pusieron Pedro Gonzalo. Y bueno, de ahí viene mi apellido Calderón, porque mi abuela María resolvió, por la orden del padre Dávila, que fuera Calderón. De allí que soy Roberto Calderón Cujia. Hay una familiaridad con Rafael Manjarres Mendoza, que sí es hijo de mi tía Sabina, hija del matrimonio de mi abuelo Cristóbal Mendoza. Por eso él se llama Rafael Manjarres Mendoza. Somos primos hermanos, porque mi papá y Sabina, la mamá de Rafael, son hermanos. Ahí nace Roberto Calderón con una musa poética. Y bueno, si tengo el turno, pues. Cuando apenas abre los ojos uno en San Juan de Cesar, nace medio compositor. San Juan es un emporio de música arraigada, donde era un pueblo muy culto, donde los apellidos que de hecho mencionaba Lacutir, llegaron muchos apellidos a San Juan de Cesar: Lacutir, Méndez, Egurrola, Giovanetti, muchos apellidos que trajeron una cultura donde la guitarra era más clave que el acordeón inclusive. Entonces ese pueblo culto daba por descontado que había que ser músico en San Juan del Cesar. Por todas partes se escuchaba la música. Y bueno, para ese entonces, que cuando la música vallenata arranca ya como música vallenata como tal, porque hay que contar, digamos, que la música vallenata no arranca con la historia de Francisco el Hombre, que ya muy bien Ariel ha descrito aquí. Antes de Francisco el Hombre, antes de llegar el acordeón inclusive a Colombia, ya la música vallenata existía, y sabemos que el carrizo, que la gaita, la cumbia eran los aires, digamos, que comenzaban a descollar. Y existieron unos compositores, inclusive antes de Francisco el Hombre. Los compositores eran los mismos acordeoneros y los mismos cantantes para la época. Entonces existió una primera generación que podía llamarse la primera generación antes de Francisco el Hombre, en donde estaba Felipe Reyes, Abraham Maestre, Pedro Nolasco, Felipe Jacinto Luque, más o menos 10 compositores acordeoneros, que inclusive lo que se relata es que la composición vallenata, no se sabe en qué momento surgió la primera composición vallenata. Y yo siempre tengo un ejemplo
un ejemplo para recordar esas historias. La primera composición del mundo que se recuerda y que se tiene dateada como la primera composición grabada en el mundo es el himno a una población de Ayarí, allá en Suecia. Y estamos hablando de 2300 años antes de Cristo. Y esa composición fue investigada, buscada, conseguida y mostrada con su partitura, porque hace aproximadamente 90 años, en unas ruinas de allá de Ayarí, se encontró la partitura en un tabloide. Ya la música era conocida por la oralidad pública, pero allí se conoce, ya se concreta que existe la composición porque encontraron el tabloide. Eso quiere decir que se investigó la memoria, que en Colombia en el vallenato prácticamente está perdida. Esa primera composición es para denotar que nosotros todavía en la música vallenata, que apenas tenemos 180 o 200 años, no conocemos con exactitud cuál es la primera composición vallenata. Se habla de un merengue que compuso Felipe Reyes, que se llama Como la palma al viento. Que dice, me dijiste que era firme, como la palma en el tiempo. Si la palma fuera firme, no la va a tuquear el viento. Composición que es en son de merengue, que se conoció por la oralidad pública y no existe, digamos, documentación de grabación, porque estamos hablando que eso fue en 1860, 870. Bueno, de tal manera que Roberto Calderón comienza a conocer música cuando por allá la primera manifestación de la composición vallenata, que trata de lo que decía Ariel Castillo, era una composición primitiva de relato, donde la composición era burda. Nosotros, casi todos los que estamos aquí, sabemos que la música vallenata como tal nace en la vaquería, pero que era una composición dispersa, porque eran los corraleros echándole verso al otro, pero no eran versos elaborados en secuencias, era una composición suelta, y por ello era una composición de relatos sueltos. Eso estamos hablando de 1920 aproximadamente. En 1930 ya aparece la composición primitiva, pero de relato de manera mejor elaborada, de una elaboración un poco más acertada, porque ya empezaron a hacer composiciones con consecuencia. El primer verso siguiendo al segundo y sucesivamente. Y eran versos hasta de 20, eran canciones hasta de 20 estrofas. En síntesis, la composición vallenata fue evolucionando tanto al punto que llega al vallenato costumbrista de relato, que es el que hace Rafael Escalona, el que hace Leandro Díaz, el que hace Calixto Ochoa, Carlos Huertas, en una época ya de 1920 que nace Escalona, ya a unos 30 años, 1950. Inclusive Escalona, las primeras 3 canciones que se conocen de grabación fueron en 1944, ya Escalona tenía 18 o 20 años. De tal suerte que ahí en ese momento es donde aparece, para Roberto Calderón aparece la relación musical con la obra de García Márquez. Y ya lo dice todo el mundo, pues que cuando García Márquez describe al vallenato como una relación, como una composición, narrando una elegía, componiéndole a un amigo, componiéndole al paisaje, componiéndole al amor, ahí fuimos entendiendo nosotros los compositores vallenatos que García Márquez lo que hacía justamente con sus libros, con su literatura, era hacer elegías, componer, escribir tal cual veía las cosas y con el sentimiento real más allá de la imaginación. Cuando uno se da cuenta de eso, uno entiende que está enfrente de un escritor máximo. Cuando yo estaba en el bachillerato, las 2 obras que me pusieron a leer, una fue la de Don Quijote de la Mancha de Cervantes y la otra de García Márquez.
Obviamente la obra de Cervantes, que está catalogada como un bestseller, como de las obras de mayor lectura universalmente, a uno lo ubican en ese contexto. Pero uno como tal se ubica en el contexto de 100 años de soledad, y desde luego comienza uno a elaborarse como al estilo masón, con un cincel y con un martillo. Así empieza uno a elaborar su propia obra musical. Entonces, cuando eso sucede, nosotros que conocíamos más de cerca a Rafael Escalona, a Leandro Díaz, a Tobías Enrique Pumarejo, que fueron unos patrones muy puntuales, similares a la escritura, a la literatura de García Márquez, eso fue lo que nosotros quisimos asimilar. Los compositores que seguíamos en secuencia, que ya componíamos hacíamos una composición romántica, pero con un poco más de lírica, que había una diferencia marcada con el romántico costumbrista. Cuando aparece Gustavo Gutiérrez le imprime a la composición un nuevo giro, un giro que tiende al romanticismo. Inclusive la cacica Consuelo Araujo le reclamaba porque ella decía que Gustavo Gutiérrez le iba a dañar el vallenato. Con toda esa propiedad que la cacica se creía que era la dueña del vallenato. Y ella decía, me va a dañar el vallenato. Pero Gustavo Gutiérrez marcó una tendencia a la composición romántica costumbrista. Mi espejo como compositor fueron Rafael Escalona, Leandro Díaz, Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina, Octavio Daza, que fueron los que más cerca pude tener, inclusive a Máximo Móvil, que él lo vi componiendo canciones ahí en San Juan del Cesar. Entonces, mire, ese reflejo, cuando se habla de Cervantes y cuando se habla de García Márquez, nosotros no teníamos nada que inventar. Nosotros, lo que decía Ariel, Escalona le contaba a uno que García Márquez era un dios para él. Y no lo contrario, como lo afirma Ariel, que él admiraba a Escalona. El que admiraba de verdad a García Márquez era Rafael Escalona. Lo que pasa es que la música, las composiciones o la música como tal, es un vehículo más fácil de auditorio, porque tú los puedes escuchar en la radio, los puedes escuchar en una parranda, y los libros, los escritores recurren a la edición de los libros. Entonces es más fácil para el auditorio escuchar una canción porque ya entendió el mensaje. Inclusive a nosotros nos da flojera leer tan largo. Lo que quiero decir con ello es que García Márquez fue admirado de ahí para acá por todos nosotros los compositores. Yo quiero contar un par de anécdotas que me asocian con García Márquez. En el año 93, cuando yo me presenté en el Festival Vallenato para ganarme la canción inédita, que entre otras cosas no me la pude ganar con una canción que se llama El Corazón del Valle. Yo tenía varias canciones muy populares, muy pegadas en el argot de la radio popular, y me buscaron para acompañar una parranda allá en Valledupar por la noche, en la casa de los Pavalló, Roberto Pavalló, Darío Pavalló. Allá estaba tocando Colacho Mendoza, estaba Alfredo Gutiérrez, y a mí me llevaron como el gallito, el muchachito que está haciendo figura en ese momento, y me dieron chance para cantar tres canciones. Yo tenía apenas 17 años. Entonces, ahí estaba García Márquez, en esa parranda. Yo canto acá y recuerdo tal cual esa casa. Yo soy arquitecto de la Universidad del Atlántico, que tenía dos desniveles, uno que subía unos 50 centímetros y otro más allá, y se veía como un balcón. Él estaba allá arriba, sentado, con un vaso de whisky en las manos. Cuando yo comencé a cantar, esta es la historia, una canción muy conocida que habla de la banca de atrás, muchos la conocen como La Banca de Atrás. Esa canción, un pedacito ahí,
Terminó el padre la misa y ya casado están. Preparado estaba todo y especial la luna en esa noche de amores. Contestaron las preguntas de aquel ritual. Ay, dice el padre, ¿quién se opone? Y yo que estaba sentado en la banca de atrás, estuve a punto de pararme y gritar la verdad. Canté esa canción y yo vi que García Márquez se paró. Yo no lo conocía, primera vez que lo veía, y bajó el primer escalón y se sentó en el bordillito aquí, viéndome cantar. Mi deseo era presentármelo y saludarlo, pero yo era un muchacho que no tenía ni siquiera el roce, ni siquiera tenía alcance para decirle Gabriel García. Y canté, él se me acerca y me pone el brazo por aquí y me dice, buena canción, bonita canción. Y había cantado Luna Sanjuanera, había cantado El Corazón del Valle, con esa yo rematé la presentación. Bueno, y me agradó, fue eso que él me hizo así, y eso para mí, yo salí de ahí. Ustedes no se imaginan cuánto lamento yo que no existiera el celular para tomarme una foto con García Márquez. Que no quedó evidencia de eso. Además, yo ahí en esa parranda era un muchacho que no tenía la significancia de estar allí. Bueno, allí comienza uno a dimensionar el valor, el alto valor que tenía García Márquez en uno para él. En otra oportunidad hice una composición que grabó Diomedes Díaz con Franco Argüelles. La canción se llama Harán Historia. La composición la hago porque había muerto Juancho Roig y Franco Argüelles era como el alumno más cercano a Juancho para legar el talento del acordeón. Además, los dos eran sanjuaneros, paisanos míos, los conocía muy bien. Entonces yo quise hacer una canción para unirlos a ellos una vez Juancho murió, porque ya yo le había compuesto otra canción a Diomedes y a Juancho que se llama Ganó el Folclore. Ustedes recuerdan que ay, miraba el horizonte donde se oculta el sol, sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba y se escuchaban los comentarios mientras la noticia iba rodando, haciendo honor al folclore. Al uno el cacique lo apodaban, mientras que al otro el fuerte le llaman de corazón, que era la locura, gritaba la gente. Bueno, esa canción se le había hecho yo a ellos dos y muere Juancho Roig desafortunadamente en un accidente y nadie esperaba pues que pudiera legar a otro. Pero Diomedes andaba buscando un acordeonero y todo el argot popular miraba a Franco como el reemplazo. A mí sí me ocurrió hacerle una canción y yo dije, ¿qué compongo? ¿Cómo enfoco la canción? Se me ocurrió hablar de buscar personajes en la historia que hayan legado en la humanidad de una persona a otra, pero haciendo la secuencia entre los personajes válidos para hacer la, digamos, la analogía. Entonces yo dije, bueno, si uno no lee, porque ustedes son lectores, si uno no lee no puede saber que Platón era el maestro de Descartes. Uno escucha Descartes, escucha Platón, Sócrates, pero ¿quién era el maestro del otro? Había que leer, saber algo de literatura. Entonces yo leía que Platón era, digamos, el maestro de Descartes. También sabía que Concepción Loperena, que fue una de las, digamos, mártir, ¿no? Patrocinadora de independencia, como una mujer importante para Valledupar y que se me ocurrió que la cacica Consuelo podía tener esas mismas características legando el talante de Concepción Loperena. Ya tenía dos figuras allí. Me acordé de que Martín Maestre que había sido tío de Diomedes Díaz, también fue su tutor, su primer maestro. Y dije, también es válido que hagamos la analogía entre Diomedes
y Martín Maestre. También me acordé de Gaitán como un hombre político, liberal y de ideas, digamos, revolucionarias, que legó de su pueblo. El mismo pueblo fue quien hizo la grandeza del mismo Gaitán. Entonces, Gaitán lo legó de su pueblo, digo yo en la analogía que hago. Hago también una analogía entre Juancho Roig y Franco Argüelles, pero la analogía más importante es la de García Márquez, cuando yo digo que García Márquez lo heredó de su abuelo. Entonces ahí estoy yo hablando del gran maestro, mencionando al gran maestro en una de sus obras, en una de mis obras. El verso dice, bueno, se me olvidaba Alejo Durán, que también lo menciono, dice: sabio Alejo Durán refirió, todo avance que no avance yo, pero el don del legar va heredando Platón a Descartes, Martín al Cantor. Concesión lo perena su tierra, Concesión lo perena Consuelo, Gabo lo recogió de su abuelo, Gaitán de su pueblo, y así Franco Argüelles lo de Juancho Roig. Ahí está García Márquez presente en otra de mis obras. En una ocasión me invitaron unos amigos a Cartagena, a la Plaza de Toro. Había toro en Cartagena y me invitaron unos amigos. Y entramos allá a la plaza. Había un palco. Yo estaba acá en un palco y había pasado un palco y allá estaba García Márquez. Cuando yo lo veo que él llega allá, a mí, yo sabía que él a mí no me iba a reconocer. Porque la única vez que nos habíamos visto fue allá en la casa de los Paballón. Y eso fue un ligero saludo, así como lo mencioné, que yo sabía que yo creía que él nos iba a acordar. Pero yo no me aguanté, yo sentí el deseo de ir a saludarlo. Y me pasé así por el palco y llegué allá y lo saludé: maestro. Él levantó la cara así porque él estaba sentado y yo me quedé en el palco saludando. Me dije: compones muy bien, me dice. Como ya Diomedes me había grabado esa canción, yo pensé que él me iba a referir algo de eso, porque el propósito mío de ese encuentro era decirle que yo lo había mencionado que le había hecho, halagarme yo de que lo había mencionado en una de mis canciones. Pero él me dice, antes que yo le dijera, me dice: allá te escuché, mira tú la memoria fotográfica, allá te escuché en Valledupar. Y creo que lo mejor que has hecho es una frase que tú dices en el corazón del valle, con nombre propio, me dijo. Cuando yo digo, sé que todo río se tuerce. Vamos a ponerle melodía. Sé que todo río se tuerce para buscar el cauce de un mejor andar. Y lo mismo hace la gente, va buscando siempre la felicidad. Él me recuerda eso a mí y me menciona la letra de la canción. Yo digo, pero usted se sabe eso. No se me olvida porque es lo mejor que has hecho. Y es una realidad de la vida. Es una realidad de la vida. Pero yo no aguanté las ganas de decirle, no, es que yo lo mencioné en el legado de la canción que le hice a Diomedes. Ya esa la escuché, pero eso no tiene importancia. No, me quedé como más triste que eso no tiene importancia. Bueno, también quise mencionarlo en otra canción ya reciente de lo que me grabó Churo Díaz. Es en una canción que se llama Faro en Verde, una canción que me grabó Churo. Voy a tratar de recordar el pedacito.
dice el pedacito, y la voy a adorar, adorar, hasta el mismo confín de mi potálamo, y en un rancho morar, como Úrsula y Guarán, y el Macondo inventado por Jorge Arcadio. Eso es reciente, y ustedes no lo saben. Ahí está presente García Márquez también en mi obra musical. Muy bien, excelente. No, finalmente quiero decirles que la música vallenata, que en el año 2015 la UNESCO le hizo el reconocimiento a la música vallenata de Patrimonio Inmaterial Universal de la Humanidad. Y yo estuve cerca de la redacción de la literatura para el Plan Especial de Salvaguarda del vallenato, inclusive del texto que se mandó a la UNESCO. Es perfecto, el dossier para enviarlo allá y que el ministro lo leyera y lo discutiera y lo planteara y lo presentara. Estando allá en Oslo, presentaron allá en esa ocasión el comité de UNESCO se reunió allá en Oslo, y en la primera lectura y en la segunda lectura para el comité, entre ellos había un venezolano que tenía una rivalidad marcada con la música vallenata, porque la música vallenata hace un tiempo se había metido en Venezuela tratando de desplazar a la música venezolana, a la gaita venezolana, y él se quejaba y había una queja allá en Venezuela por ello. Él como que recordó eso y le preguntaba al expositor, pero ¿dónde está la universidad, la universalidad del vallenato? De tal suerte que el 20 de noviembre del año 2015 devolvieron el proyecto de Patrimonio Universal. Lo devolvieron y entonces nos llamaron allá, al ministro nos llamaron, sobre todo voy a mencionar el nombre de una persona clave que se llama Adrián Villamizar, que fue el médico, es un médico pero es un estudioso investigador. Él fue prácticamente el mayor relator con Santander Durán Escalona, con Rosendo Romero, con otras personas allá en Valledupar. Y nos los mandaron corriendo, pero enseguida llamamos a Adrián, ¿qué se nos ocurre? Para el comité en ese momento, la música vallenata no era patrimonio universal. Había que buscar la universalidad de ese documento, de esa descripción. Entonces, miren, la gente decía, no, pero Rafael Escalona es universal. La Gota Fría es universal, de Emiliano Zuleta. La grabó Carlos Vive, la grabó Julio Iglesias y Paloma San Basilio. En fin, no había argumentos válidos para que fuera patrimonio. Entonces devolvieron el proyecto y empezamos a buscarle una universalidad. Obviamente ya estaba escrita. Alguien dijo, creo que fue Adrián, hey, si no metemos a García Márquez en el enfoque del patrimonio, no somos universal. Entonces llegó Adrián Villamizar y empezar a dar el vallenato de 350 páginas de García Márquez, y narró por lo que había que narrar para demostrar que el vallenato, que la obra de García Márquez era un vallenato universal, más allá de las canciones de Escalona, y de esa manera, al reenviar el texto, eso fue el 20 de noviembre, el 5 de enero se reunió nuevamente el comité y ese mismo día le dieron el patrimonio universal a la música vallenata, gracias a García Márquez. Bravo. Cierro allí, no sin antes decir que yo con Héctor Santo Domingo fuimos vecinos aquí porque yo estudié mis primeros semestres de la universidad aquí en la 64 con 23C. Vecinos de toda la vida,
la señora Enelvira, por aquí le pasaba para coger el bus San Felipe. Y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Fausto, gracias por eso. Muy bien. Al final. Sí, al final. Bien. Excelente, maestro. Ya hemos tenido la visión del crítico impecable, la del compositor, cantautor, y viene ahora la presentación del periodista. Nos une la palabra, la música y por supuesto el legado edificante, creciente, imperecedero de Gabriel García Márquez. Más allá de su gusto por el vallenato, género musical que nos convoca, quiero referirme a Vuelo de Mariposa Amarilla, por supuesto, a la melomanía del primogénito del telegrafista de Aracataca, y que de alguna forma pude percibir de manera directa e indirecta por parte del inmenso y universal personaje de quien hacemos referencia en este auditorio nutrido de un selecto número de asistentes. Este conocimiento público, maestro Omar, pase la siguiente ahí. Bien, este conocimiento público que la apetencia musical de Gabito incluía compositores clásicos como Chopin, Bach, Brahms y Bartók, además de paseos, sones y merengues de Rafael Escalona, Leandro Díaz y Emiliano Zuleta, y los boleros y guarachas del bigote que canta Bienvenido Granda, entre otros. El 31 de mayo de 2007, y no en el mes de agosto, como erróneamente publicó el diario La Nación, García Márquez estuvo en La Cueva, después de haber visitado en horas de la mañana a su amiga Meira del Mar, nuestra poetisa mayor. El maestro llegó con su esposa Mercedes Bar Chapardo y Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo. En La Cueva, ante un reducido número de invitados seleccionados por el anfitrión Heriberto Fiorillo, entre los que estaban los hermanos, hermanas y sobrinos del Nobel, y modestia aparte, I was there, tuve el privilegio, de hablar por segunda vez en mi vida con el autor de 100 años de soledad. En verdad fue algo cortito. Me dijo que le agradaba sobremanera por su ritmo, sabor e interpretación La esquina del movimiento, pregón costumbrista del cubano Zenén Suárez, interpretado por el pollo barranquillero Nelson Pinedo con la Sonora Matancera. La letra es sencilla, dice poco, pero cuenta mucho sobre esa espontánea vivencia de la esquina. Todo pueblo del Caribe tiene su esquina del movimiento, me dijo Gabo, y ya. En ese mismo recinto, en La Cueva, pase la siguiente. Ahí está Zenén Suárez. Bueno, ok, Zenén Suárez, después hacemos referencia a eso. En ese mismo recinto, en La Cueva, una sobrina nieta del Nobel de Literatura de 1982 se acercó al piano de cola que por ese entonces maniobraba el maestro Hugo Molinares. La joven se sentó, puso las manos en la caja sonora y le preguntó al maestro, ¿qué deseas escuchar? Sin vacilar, García Márquez le respondió, «Oh sole mía, ¿te la sabes?» Las manos de la joven respondieron entusiastas con las notas de la célebre canción napolitana surgida en 1898, escrita por el italiano Giovanni Capurro y musicalizada en fa mayor por su coterráneo Eduardo Di Capua. Mientras Gabo movía la cabeza en señal de aprobación, Mercedes le decía a Fiori al oído que esa canción le fascinaba a su esposo, sobre todo en la versión del tenor napolitano
Enrico Caruso. Bien, dejémoslo ahí un momentito. Viene a continuación otra anécdota con Gabo, que en realidad corresponde a mi primera experiencia, mágica experiencia, con el creador de Macondo. Aconteció en la mañana del jueves 22 de marzo de 2007 en el restaurante El Santísimo del barrio San Diego, pleno centro histórico de Cartagena, 4 días antes del fastuoso homenaje que se le rendiría en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias durante los actos inaugurales de la lengua española con los reyes Juan Carlos y Sofía, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y destacadas personalidades de diversos ámbitos. Quiero leerles un fragmento de mi encuentro con García Márquez, incluido en el libro 15 voces que escriben, publicado en 2008 por Santa Bárbara. Esa es la portada del libro. Este es el libro, portada del libro, donde yo narro cómo fue ese encuentro. Estaban como testigos Tomás Eloy Martínez, el escritor altísimo, el de Nicaragua, Sergio Ramírez, Libardo Cano, eternizó la fotografía, estaba Gustavo Ben Lemus, Jaime Abello Banfi, entre los que estaban ahí en ese momento, por supuesto, estaba Juan Manuel Buelva, quien era el camarógrafo oficial de la fundación y después fue gerente del Caribe. Entonces, hubo un momento en que Jaime Abello ya tenían que retirarse la gente que estaba ahí, periodistas estaban ahí, entonces dijo Jaime Abello Banfi, bueno, ya se van a ir todos se van, solo se queda Fausto. Me cogió García Márquez ahí. Y García Márquez preguntó, pero ¿por qué esa discriminación? Entonces respondió Jaime Abello Banfi, porque Fausto es un buen cronista, porque es escritor y porque es chévere. Muy bien, repuso Gabo, arrebatándome de las manos, ahí está la fotografía, arrebatándome de las manos mi ejemplar de 100 años de soledad para estamparle una dedicatoria y su firma. Luego de la pausa obligada y mientras el fotógrafo Libardo Cano eternizaba el momento memorable para mí, esa es la fotografía. Para mí me preguntó, ¿y cómo se llama el último libro que escribiste? Dije tímidamente, Nelson Pinedo, El almirante del ritmo. Respondí emocionado, casi en forma autómata. Es una biografía del pollo barranquillero. ¿Qué opina de Nelson? ¿Y quién es él? Como intuí que estaba tomándome el pelo, pues en cierta ocasión leí sus preferencias por la música de la Sonora Matancera y en especial por Bienvenido Granda. Le dije, Nelson Pinedo, un campeón de boxeo peso welter que brilló en los años 50. Gabo afloró una sonrisa espontánea, muda, o sea, silenciosa, y enseguida exclamó, no me digas, ¿acaso no peleó con Kid Gavilán o con Sugar Ray Robinson? No, señor, le respondí sin poder disimular mi emoción por estar hablando con él, así me estuviera jugando una broma. Ya recuerdo, me dijo acomodándose los lentes. Él fue el boxeador aquel que se batió a puño físico, sin guantes, por el título que dejó vacante en la Sonora Matancera Daniel Santos. Ese apunte me mandó a la lona por toda la cuenta. Ahora supongo que mi cara debió adoptar un gesto ridículo, pues Gabo se dirigió a mí con una sonrisa burlona. ¿Por qué te quedas como ido si me saliste general? Lo que pasa es que usted es un mamador de gallo incorregible, le dije entre tímido y resuelto. En respuesta me dio una suave palmada en la mejilla, esa que está ahí, en la mejilla derecha, y me dijo por encima de su hombro, cuando caminaba en busca de su puesto en la mesa, me debes ese libro y a Jaime también. Bien, esa fue la primera vez. La segunda vez fue en la cueva. Entonces ahí sí ya me habló de La esquina del movimiento, la canción interpretada por Nelson Pinedo con la Sonora Matancera, una canción de autoría de Serén Suárez. Perdón. Bien.
Bien. Ahora, para cerrar mi intervención, voy a leerles un fragmento del texto Julio Rojas, dos veces rey vallenato que no olvidó sus raíces sabaneras, publicado originalmente en el portal web seguimiento.co, con el cual gané el primer puesto en el concurso Mejor Crónica sobre Música Vallenata del 7º Encuentro Nacional de Investigadores convocado por la Universidad Popular del Cesar. Ese concurso lo había ganado antes el maestro Ariel Castillo Mier con su maravilloso trabajo sobre el maestro Rafael Escalona, publicado en La Cueva. Yo tengo el pergamino, están los ganadores y ahí figura el maestro Ariel Castillo Mier. ¿Fue así o no fue así? Un libro que tiene en la contraportada Juancho Polo de este mundo historial de Javier Franco Altamar y el de ustedes, Vida en Cantos. Excelente, maravilloso. Bien. Déjame aquí, maestro. Bien, entonces, oye, quiero decir aquí la cuña. El libro de Nelson Pinedo era este. Lo publiqué en el año 2006. Entre otras cosas, la revista Pie de Página del año 2006 lo incluyó en la lista de los 50 mejores libros publicados en Colombia. Ganó el primer lugar fue El olvido que seremos de Torabá Faciolince, y en esa selecta lista está, por ejemplo, Las orejas del lobo de Antonio Ungar, Melodrama de Jorge Franco, Manglares de Tomás González, y este libro los demás la mayoría fueron textos de ficción, y como 3 o 4 libros no eran de ficción, está incluido en esa selecta lista de 50 libros. Bien, voy a leerles ya, digamos, García Márquez, un episodio con Julio Rojas. Empieza así, entre comillas: no te me acerques mucho, porque qué tal que ganes y después digan que te di el premio por ser un buen día. Las palabras del entonces recién galardonado Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se quedaron grabadas indeleblemente en la memoria de Julio Rojas, el 2 veces rey vallenato, fallecido a los 56 años de un fulminante infarto de miocardio en la madrugada del lunes 20 de junio de 2016 en su casa, ubicada en la calle 69 con carrera 38B, barrio El Recreo, pleno corazón de Barranquilla. Gabo le había hablado en el oído en respuesta a su silenciosa presentación en una fiesta privada en Valledupar a la que asistieron varios acordeoneros. Maestro, mucho gusto, me llamo Julio Rojas, buen día, y soy participante en la categoría profesional, le había dicho el concursante extendiéndole la mano derecha. Era la antesala del Festival Vallenato de 1983. Gabo había ganado en octubre del año inmediatamente anterior el Premio Nobel de Literatura. Y Julio Rojas, nacido el 29 de julio de 1959 en San Agustín, corregimiento de San Juan de Nepomuceno, Bolívar, iba por la corona tras intentos infructuosos. No joda, con esa respuesta Gabo me dejó lo que se dice frío, quedé paralizado. Lo único que se me ocurrió fue sonreír, bajar la cabeza y perderme de su vista, dijo Julio Rojas en una entrevista que me concedió a finales de 2014 en el diario Al Día, filial del Heraldo. Bien. Después dice que en 1980, en su primera participación en el Festival Vallenato, Julio Rojas estuvo cerca de ascender a la cúspide, pero debió resignarse con el segundo lugar detrás del D.B. López. Ese año ganó Alberto López, sí. Al año siguiente, Julio volvería a ocupar el segundo lugar en la categoría profesional, que tuvo como ganador a Raúl Chique Martínez. Y en 1982, 6 meses antes de que García Márquez le otorgaran el preciado galardón, en Estocolmo fue relegado al tercer puesto. La corona quedaría en poder de Eliezer Ochoa. La consagración de Julio Rojas Buendía sería en 1983, en su cuarta participación consecutiva. Además del autor de 100 años de soledad,
conformaban el jurado calificador en ese entonces director del diario El Tiempo, Enrique Santos Calderón, el connotado compositor Leandro Díaz, el rey vallenato Miguel López y el eminente abogado Rafael Rivas Posada. Aníbal Alfaro en la caja y Ramón Bertel en la guacharaca acompañaron al diestro acordeonero de Bolívar. Interpretó el paseo Olvídame, el merengue El Cordobés de Adolfo Pacheco, el son Pena y Dolor de Alejandro Durán y la puya Cuando el tigre está en la cueva. A la postre sería el indiscutido triunfador del certamen gracias a su fina y remozada nota que le permitió pasar por encima de ilustres digitadores de la talla de Ovidio Granados, segundo lugar, y Emilio Oviedo, tercero. 8 días después de su coronación, una llamada telefónica sorprendería al nuevo rey en su casa en Barranquilla. Mercedes Barcha estaba al otro lado de la línea y le dijo que esperara un momento, que Gabo le iba a hablar. Eche, Gabo, a esta hora, 10 de la noche, mi sorpresa e intriga y alegría fueron inmensos. Gabo me había llamado para darme las gracias. ¿Pero las gracias por qué, maestro?, le pregunté ansioso. De inmediato me respondió, porque yo le había quitado un peso de encima al jurado al tocar muy bien en la final y así salir del embrollo que tenían en la cabeza con tanto acordeonero bueno participando. Con tu faena facilitaste nuestro trabajo, pues a nosotros nos convenció de que eras el mejor y el público quedó contento. Espero que nos volvamos a ver, recordaba Julio Rojas, que le dijo García Márquez. A partir de ese triunfo no solo nació una bella relación de amistad con Gabo, sino que además me convertí en su acordeonero predilecto. Sin exagerar, fueron más de 20 veces las parrandas que animé para él, bien fuera en su casa en Cartagena o en otras partes. Las piezas que más le encantaban escuchar eran Jaime Molina y La vieja Sara de Rafael Escalona, La diosa coronada de Leandro Díaz y Mercedes de Adolfo Pacheco. Siempre toqué gratis y con mucho gusto. Solo una vez Mercedes Barcha, su esposa, me dio dinero contra mi voluntad. En el bolsillo de la camisa me metió un bulto de billetes. Tómalo, no seas bobo, te servirá para los taxis, me dijo Mercedes haciéndome un guiño. Más tarde en mi residencia, cuando me desvestí, comprobé que me había dado 3 millones de pesos. Me dijo Julio Rojas en mayo de 2016, cuando planeábamos una crónica para publicarla en la antesala del Festival Distrital de Acordeón, que días más tarde la Fundación Fedimat organizó como un merecido homenaje a su carrera profesional. Precisamente después de ese homenaje, algunas horas después, sufrió el letal paro cardíaco. ¿Qué más sigue? Tienen que comprar el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, amables amigos, creo que ha sido fructífera la intervención de los 3 panelistas y que sirve esto de base para seguir haciendo conversatorios. Gracias, Ariel, nos sentimos engalanados por tu disertación. Robert, qué cosas tan bellas has compuesto. Fausto, intrépido, se le metió a García Márquez y no lo mostró. ¿Ah?